Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, mi nombre es Juan Luis Orrego. Todos sabemos que lamentablemente nuestro planeta está en medio de una crisis ambiental, por eso es importantísimo que entendamos qué es el calentamiento global, qué lo ha ocasionado y qué podemos hacer todos nosotros para mejorar esta situación. ¿Sabía usted que cuando llegaron los primeros seres humanos a nuestro territorio, la cordillera era un glacial y la costa un bosque tropical con otra flora y otra fauna? En el programa de hoy, de la glaciación al calentamiento global. En el programa de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Me toca presentar a Leopoldo Macera, él es comunicador social de Libélula. Polo, bienvenido. Hola Melania, muchas gracias por la invitación. Y esta noche también está con nosotros Michel Saini, él es ingeniero ambiental de Arbio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, para entender este tema, porque todos hemos escuchado hablar del calentamiento global, pero muchos realmente no entendemos qué significa. Así que, a ver, Polo, para empezar, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, a ver, estamos hablando de una amenaza, de la amenaza ambiental y desarrollo más grande que nos ha tocado vivir como especie humana, ¿no? Y básicamente se debe al cambio de las temperaturas alrededor del planeta, ¿no? Los climas considerados habituales van a comenzar a experimentar una serie de cambios importantes que van a marcar definitivamente el desarrollo de la humanidad en los siguientes años. Ahora, esos cambios climáticos no necesariamente significa que todo el planeta se calienta, digamos, o es que hay zonas que al revés se enfrían mucho más, ¿no? Para entender bien el cambio climático hay que pensar que son dos cosas. Una es la variable de temperatura a nivel de todo el planeta, que va a aumentar, que ya ha aumentado en casi 1 grado y podría aumentar hasta 4 grados para el final del siglo. Y otra cosa bien distinta es la variabilidad climática, que es lo que afecta el clima local. Por ejemplo, Perú tiene 27 de los 32 climas que existen en el mundo. Y cada uno de esos climas tiene su variabilidad distinta. La variabilidad es, por ejemplo, cuánto llueve en la temporada de lluvia o cuánto menos en la temporada seca, ¿no? Y lo que está cambiando y mucho es la variabilidad. Entonces, por ejemplo, llueve mucho más, pero en mucho menos tiempo. Y entonces hay inundaciones. O deja 2 o 3 semanas sin llover y eso aumenta la sequía. Claro. Lo que antes era una distribución mayor y mejor de la precipitación a lo largo de los días, ahora se está volviendo más inestable. Y por ejemplo, el fenómeno del Niño forma parte de esta variabilidad local. Sí, el Niño es un fenómeno, digamos, cíclico, pero que no se sabe, recurrente, pero no se sabe bien cada cuánto tiempo se da, no es que sea exactamente pero cada lo tal que cantidad sí es de años. cierto, recurrente, pero no periódico. Claro, lo que sí es cierto es que en los últimos años hay más fenómenos del Niño que antes, que eran de alguna forma más espaciados, ¿no? Sí. De repente fenómenos del Niño extremos, ¿no? O sea, que Claro, son exacto, devastadores, más ¿no? O sea, fuertes. y que genera un impacto importante al país, ¿no? Como O sea, el del 83, que es el que 83, recuerdo que fue Claro, el peor que de mi memoria, más, ¿no? Claro, el más intenso, o el digamos. 92, 93, si no me equivoco, Sí. ¿no? Perdón, 98, 99. Pero el del 83 fue devastador, Fue porque fuertísimo, encima ¿no? estábamos en una crisis económica y el gobierno tuvo que emitir los famosos bonos de reconstrucción nacional, porque se necesitaba dinero para financiar, digamos, la recuperación, no solamente de la costa norte. Hay hay fotografías de Piura que parece Venecia, entre comillas, por las inundaciones, Claro. y la sequía en el sur, el ganado prácticamente desapareció. Sí, los impactos más fuertes ahí tienen que ver con la pérdida de infraestructura, puentes, carreteras, todas las vías de acceso, campos de cultivo, o sea, desarticulas una región como un fenómeno del Niño. Y no solamente es en el Perú, es a nivel de Ecuador, de Colombia, todos los países andinos. Eso. Ahora, digamos que, como nos decías, es normal que cada cierto tiempo venga un fenómeno del Niño, pero con el cambio climático, con la crisis ambiental que tenemos ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando más seguido? ¿O son más intensos? El fenómeno del Niño es fuertemente ligado a lo que son las corrientes oceánicas, Claro. por ejemplo.
Y las corrientes oceánicas es lo que ahora está teniendo más impacto en los cambios del clima. Y es lo que podría hacer inesperadamente que el cambio climático llegue a otra glaciación, por ejemplo. Son cosas muy interesantes porque lo que es el cambio climático hay una escala de tiempo muy larga, ¿no? Porque tiene que cambiar la temperatura de toda la atmósfera. Exacto. Y como se sabe, el agua se demora más en retener la temperatura, pero cuando el cambio climático, que ahora, mira, principalmente atmosférico, llegue de verdad a afectar las corrientes oceánicas, ahí van a ser problemas mucho mayores. Allí, por ejemplo, tenemos el caso arqueológico, paleontológico, en fin, de la migración a América, ¿no? O sea, hace 70.000 años hubo un cambio climático, ¿no?, que fue aprovechado por los asiáticos de pasar toda la zona del estrecho de Bering para ir poblando poco a poco este territorio. Pero no es un fenómeno que duró 1 año, 2 años o 5 años. Es fenómeno de siglos, ¿ya? Y no es que se formó un puente de hielo, como la gente piensa. Justamente lo que hay es que hay un deshielo y quedan zonas de tierras al descubierto que fueron aprovechadas por grandes oleadas migratorias, ¿no? O sea, por ejemplo, el poblamiento de nuestro continente se debió justamente a un cambio climático. Entonces vemos pues que este fenómeno del clima, este asunto del clima, no es estático, pues, ¿no? La gente piensa que la Tierra tiene cambios o que cambia muy poco, pero vemos pues que desde hace muchísimos años ya se experimentan este tipo de cambios. Pero también es cierto de que el clima en la Tierra está, digamos, cuando lo ves a una distancia tan amplia como hablas de 70.000 años o incluso más. Hace, ¿no? 70.000. Hace 70.000. Claro, ¿no? 70, sí. Digamos, estamos hablando de variaciones en un periodo muy largo de tiempo. Claro. ¿no? Lo que está ocurriendo en nuestros tiempos es algo bastante más marcado, ¿no? Además, para empezar, somos responsables. Somos responsables y, de hecho, nos hemos tardado en darnos cuenta, ¿no? Inclusive, el cambio climático fue alertado por un grupo de científicos del IPCC que hicieron a escala global una serie de confirmaciones sobre supuestos que tenían acerca de cuál es la relación entre el dióxido de carbono y el calentamiento global. Esa concentración de gases, de partículas de CO2, comenzaba a tener impactos en el clima, ¿no? No fue sino hasta el 4.º informe que hizo el IPCC, en donde pasó de tener una gran posibilidad a tener bastante certeza sobre el impacto, que ya se asume que el cambio climático ya es definitivamente a causa del hombre. ¿Y eso más o menos en qué época fue, en qué año fue? O sea, ¿cuándo realmente somos conscientes de que somos responsables? O sea, digamos, hacia el 2005, si no me equivoco, ya están los informes más concluyentes, ¿no? Entonces, eso de alguna manera marca una serie activa una serie de mecanismos que ya venían generándose, ¿no? De hecho, existe la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es un poco este acuerdo al cual todos los países se suscriben, con la finalidad de manejar, de evitar esta influencia que va en contra del hombre sobre el cambio climático, ¿no? Lo que llaman una influencia antropogénica, ¿no? Que es que ha creado el protocolo de Kioto. ¿no? Y a partir de ahí el protocolo de Kioto... Que ya nos explicarán de qué se trata exactamente el protocolo de Kioto. Pero una pregunta, si retrocedemos en el tiempo, porque este programa tiene un lado histórico, ¿cuándo podemos decir que empezó el problema? ¿Con la revolución industrial? Claro, porque la idea es, si el cambio climático es una cuestión natural, ¿no? Como lo fue lo del estrecho de Bering que estamos hablando, en la introducción del programa hablábamos que la cordillera de los Andes estaba toda cubierta de hielo hace 5.000 años o 6.000 años, y que la costa peruana era un bosque tropical, así como lo era el desierto del Sahara, era un bosque tropical, y a partir del Optimum Climaticum hubo todo un cambio en el planeta que, por ejemplo, hizo que se convierta en seco el Sahara y en una franja desértica nuestra costa, ¿no? Desapareciendo animales, desapareciendo plantas y, lógicamente, apareciendo otros que se... Pero bueno, sí, hay una razón más o menos obvia, ¿no? La revolución industrial, ¿no? Sí. Son dos cosas, porque hay un problema entre también los científicos, que hay quien dice que es un calentamiento normal debido al aumento de radiación del sol, y quien dice que somos nosotros. El obvio es que tienen razón los dos, Ya. ¿no?
Es cierto que estamos en un periodo en que el Sol está aumentando su radiación, entonces vamos a tener más energía que llega a la Tierra. Pero si solamente hubiéramos dejado el Sol hacer su trabajo, nos tomaría llegar a donde estamos ahorita 1.500 años. Mientras nosotros en 200 años hemos logrado acelerar el proceso y llevarlo hasta donde estamos ahora. Michelle, una cuestión. Yo me acuerdo en los años 80 se comenzó a hablar por primera vez del tema de la capa de ozono. Ya. ¿Esto qué tiene que ver, para explicarles a los televidentes, con el calentamiento global? ¿Qué es la capa de ozono? La capa de ozono es una capa delgada que está en la atmósfera de la molécula O3, que es el ozono. Y eso fue un avenimiento muy importante desde el punto de vista ambiental y también político, porque el ozono protege la Tierra de unas radiaciones ultravioletas muy dañinas para todo ser vivo. Claro. Pero la causa de la degradación de esa capa eran unos pocos químicos utilizados a nivel industrial. Como por ejemplo se hablaba mucho del aerosol, de los sprays. Clorofluorocarburos, por ejemplo, carbón, que venían utilizados para refrigeradoras y otras cosas. Y ahí fue muy interesante ver que funcionó la voluntad política que se impuso con los industriales para que ya no se usen ese tipo de químicos y se logró reducir la capa de ozono. Claro, porque se hablaba pues del agujero de ozono que estaba por esa parte del planeta todavía. Sí, por el polo sur. ¿Y se recupera la capa de ozono? Sí. Sí se llega a recuperar. Pero se confunde actualmente mucho el tema de la capa de ozono con el cambio climático, ¿no? De hecho, hay mucha... ¿Relación? No, en realidad hay mucha desinformación. El golpe comunicacional que hubo en la época de poníamos el bronceador porque nos podíamos tener cáncer a la piel, ¿no? Ha calado tanto de que cuando le preguntas a la gente qué es el cambio climático, una gran mayoría te responde, sí, es por la capa de ozono. Y eso en realidad no es así. Es un mito generalizado. Te pido que nos... acabes con ese mito, pero en el siguiente bloque pues nos vamos Perfecto. a un corte cortito y ya regresamos.